porque la grave situación que vive la educación en el país nos brinda muchísimos problemas que afrontar. Ciertamente, pues todos queremos una educación gratuita, de calidad, con el acceso para todo el mundo, pero como movimiento estudiantil nos hemos fijado metas en concreto, algo fijo por lo cual trabajar, y ha sido muy disperso. Cada universidad va por sus propios objetivos. Por ejemplo, el día de mañana vamos a salir a una marcha sentada por trabajadores tratando de llevar unas banderas del movimiento estudiantil, porque como menciono, siempre hemos sido los solidarios, pero no hemos sido los que proponen. Y los éxitos del movimiento, por ejemplo, en parte, ¿no?, del 2011, fue que teníamos un objetivo concreto, derogar la ley 30 y bueno, la reforma que se planteaba. ¿Cuál sería ese defecto en cuanto a los planteamientos del objetivo de los movimientos estudiantiles? Pues que usted ve o que hay diferencias sobre esa falta de objetivos por los que yo creo, o pues si usted piensa que sí tenemos claros los objetivos como movimiento estudiantil, ¿cómo nos estamos atacando? Sí, señor. Dos. Lamento mucho no haber asistido a las primeras conversaciones que se realizaron hace 15 días. Pero reflexionando aquí sobre las crisis, porque Colombia está en una crisis tremenda. Y alguien dijo, las crisis son oportunidades que se deben aprovechar. En el año 1947, dos personajes muy importantes en la vida nacional estaban estudiando Derecho en la Universidad Nacional. Al año siguiente hubo una crisis, algo más que una crisis. Por favor, ¿qué sucedió importantísimo en 1948? ¿Quién de ustedes puede decir? ¿Perdón? El Bogotazo. Y muy probablemente no tuviéramos premio Nobel de Literatura si no hubiera sido por el Bogotazo. Los dos estudiantes a los que me refiero es un señor que ganó el premio Nobel de Literatura y a un cura que lo titularon cura guerrillero. O una crisis en la cual, no sé, eso fue terrible. Un científico decía que las crisis son importantes y que la guerra, por ejemplo, ha impulsado mucho la ciencia. Sin la Segunda Guerra Mundial posiblemente no tendríamos energía atómica, no tendríamos radar, no tendríamos, etcétera, un poco de conocimientos que se han adelantado a la ciencia. A propósito de educación, tenemos también una crisis. Otra cosa, el país se distingue por una cosa muy bonita, bonita entre comillas. Tenemos alcalde en la cárcel, gobernador en la cárcel, hermano del presidente, deberíamos tener presidente en la cárcel, pero el poder que tiene esa persona a la que me refiero, que ella está en la cárcel, no ha sido posible eso, pero por lo menos tenemos a su hermano investigado por la justicia. Entonces, las crisis, teniendo en cuenta eso, sí, como que realmente las crisis hay que aprovecharlas. A propósito de lo que dijo el profesor último que intervino, el país está polarizado en las conversaciones de paz. Yo personalmente tengo amigos pensionados por el ejército, coroneles, etcétera, 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 y a veces hasta he ido
al hospital militar y veo inclusive veo cómo anda la salud de los militares. Supuestamente los militares deberían, un coronel es una persona que ha estado 25 o 30 años al servicio del país. Y entonces veo la crisis de la salud. Y yo creo que no solamente para el pueblo, los señores estos también, los señores estos militares también tienen que hacer cosas. Compañero, por favor, sintetizar es formación de este tiempo que ahorita nos Sí. Muy bien. De todas formas, Colombia está en una crisis. Yo no sé cómo, pero debemos aprovecharla. Eso es todo. Una reflexión que ya. 3. Buenos días. Gracias a todas. Yo tengo una pregunta y un comentario. Primero, la pregunta es muy enfocada a lo que era el objetivo inicial, digamos, de este espacio, y es precisamente cuáles son las tareas que se pueden plantear en el movimiento estudiantil para ser efectivamente una fuerza de cambio. Si se quiere, digamos, al interior de la universidad, por ejemplo, a mí se me ocurren dos tareas en este momento que me vienen a la mente, y es primero la necesidad de la construcción de una organización gremial para los estudiantes, para el sector, no solo para los estudiantes, sino trabajadores y profesores, que se permita una continuidad de las luchas en un sector que, sobre todo el estudiantil, tiene un recambio generacional que no permite una continuidad, digamos, muy buena, ya ni siquiera tenemos una buena memoria de lo que sucedió en el 2011. Y segundo, intentar cómo construir una especie de humanismo académico que permita hacer de una tarea central del movimiento estudiantil el llegar a copar los fines misionales de la universidad para precisamente poderse poner a la tarea de construir la verdadera paz, esa, digamos, que el profesor Leopoldo ahorita intentaba resumir en igualdad social, profundización de la democracia, hacer de esa la agenda de los fines misionales de la universidad, pues en este caso la Universidad Nacional, pero también de las universidades del país. A mí se me ocurren esas, no sé ustedes cuáles crean pueden ser más, y también pues la gente del auditorio, cuáles pueden ser más tareas del movimiento estudiantil para que efectivamente sea una fuerza de cambio. Gracias. 4. Buenos días todavía para presentes. No, la verdad es más que todo, también como por la misma línea de compañero, es como más que todo preguntar, pues también teniendo en cuenta el comentario que es el de la situación anterior que tuvimos en el proceso de movilización respecto a ciertas facultades y respecto a la universidad, donde en los escenarios de todos modos se revivían debates anteriores del 2011 que de todos modos no han sido saldados. Más o menos va por ahí la pregunta. Entonces, ¿cómo por lo menos se le va viabilizando esos debates que teníamos atrasados a este nuevo contexto, a este nuevo momento que está atravesando el movimiento? Y también es otra pregunta, pero no sé cómo podría asimilarse, que es... Perdón, ¿me podría aclarar de qué debate atrasados hace referencia Bush? Vale, eso O si sí, no quedó loco. por lo menos lo de la toma de decisiones, lo de si se ganó o se perdió, lo de, sí, como la balanza, como hacer incluso un balance del 2011, por lo menos son foros que hasta ahorita se están volviendo a hacer, más o menos retomando la idea de los debates anteriores, pero en sí como que no hay todavía escenarios dispuestos a asumir esa discusión, por así decirlo. Y la otra cosa es como, después del momento del 2011 donde pues, la organización estaba fuerte y pues, se sintió, llegó un momento en que hubo, pues implosionó, por así decirlo, el movimiento. Entonces, es mi interpretación, hay varias interpretaciones, implosionó, y entonces varias organizaciones quedan ¿cómo decirlo?, como agrupadas, pero otras organizaciones no quedan tan agrupadas. Entonces, de ahí para allá como que se empieza a ver como no el juego de la bipolaridad o tripolaridad dentro de la MANE, sino la multipolaridad. Y más que todo hacia esa pregunta. Entonces, ¿cómo se les habla a los bipolares, a los tripolares que han mantenido, por así decirlo, el poder hegemónico dentro de la MANE, para hacer el reconocimiento de los otros actores que de todos modos seguimos jugando dentro del movimiento? Gracias. Y el 5. Buenos días. Primero que todo, un saludo al auditorio, a los exponentes. Mi pregunta, mi cuestionamiento va
expone el profesor Munera, ¿qué consideraciones cree que pueden hacerse como para hacer pues como dar una buena lucha de movimientos sociales, pues como para mejorar esas condiciones por las cuales se luchan, ¿no? Sí, frente a ese panorama, ¿qué cree que se puede hacer? Hablaba el primer expositor acerca de la convergencia. Ese es el segundo punto articular. Entonces, digamos, ¿qué cree que esas preguntas son para los exponentes, para todos en general? Y es, ¿qué cree que puede hacer? ¿Cuál cree que es el elemento que puede hacer converger a los diferentes movimientos sociales? Y con la primera pregunta, para sacar adelante eso que debería hacerse frente a lo que se viene. Y tercero, pues me parece en algún sentido válido lo que dice el señor que acabó de ponernos su reflexión acerca de cómo aprovechar las crisis. A mí me gustaría que, digamos, saber si ustedes ven algún tipo de oportunidad que haya y que no haya habido antes en esta coyuntura específica, ¿no? Me imagino que no es lo mismo siempre, hay cosas distintas, tanto por el tiempo y por los actores. Y bueno, más que todo eso, por último, algo de pronto que no estaba para articular, pero también de pronto complementando el cuestionamiento de mi compañero, es, digamos, después de que se haga ese balance de cómo fue, de lo que hizo la MANE, de su movimiento, de toda esa lucha que se dio en el 2011, digamos, ¿qué consideran que debería mejorarse en caso de que volviera pues otra vez a retomar esa lucha o estuviera coordinada, articulada con los demás puntos, con lo que se va a hacer frente a la crisis de la que estamos? Bueno, muchísimas gracias. Entonces, para resolver las preguntas, 8 minutos cada uno. Yo creo que si quiere empezar el profesor Munera, que fue que varias cosas con respecto, bueno, voy a mezclar las preguntas que me parece que están mezcladas. Lo primero, sobre el movimiento estudiantil como un movimiento solidario. Y al mismo tiempo se afirma que el movimiento estudiantil no ha tenido unas causas propias claras o que no las tiene, es decir, que actúa más como un movimiento que se pliega a las reivindicaciones de los otros movimientos. Yo no creo tanto que eso haya sido así. Yo, por ejemplo, considero que en el momento de la MANE el movimiento estudiantil tuvo una causa que fue muy clara, fue una reivindicación que fue bien entendida en términos generales por el país, y no solo la reivindicación, sino que los repertorios de la lucha fueron bien leídos, fueron aceptados. Se generó además un proceso que tocó diferentes departamentos y demás. Pero ahí hubo algo importante que me parece que hay que tener en cuenta. Yo tengo serias dudas sobre esa discusión que es tan frecuente en el movimiento estudiantil de dividir lo gremial de lo político. Y en el sentido de que hay que hacer una reivindicación gremial que con frecuencia parece apolítica, y que no hay que darle a lo gremial un carácter político. Yo creo todo lo contrario, yo creo más en reivindicaciones simbólicamente políticas. No importa si lo que se está reivindicando es solo la educación superior, pero que eso sea representativo para los otros sectores. Me explico. Es muy importante lograr que los otros sectores sociales sean solidarios con el movimiento estudiantil. Pero eso no siempre ha sucedido, y no siempre ha sucedido por razones claras. Y les voy a explicar las razones a partir de un ejemplo. Cuando estaba marchando la MANE, yo hice una charla con más o menos 200 líderes populares de diferentes organizaciones populares. No había un solo de organización estudiantil. La charla sobre qué significaba la MANE. Y que fue una charla muy larga, fueron 3 horas lo que duró el diálogo.
Y lo que estos líderes populares reivindicaban era el significado de lo que estaba haciendo el movimiento estudiantil, y se sentían identificados y se sentían solidarios con el movimiento estudiantil. Y muchos líderes decían: nosotros normalmente estamos al margen de las luchas estudiantiles porque es que la educación superior es una educación, en términos generales en Colombia, la buena, la pública, para una casta, para unos pocos escogidos. Y la otra, la que queda para nuestros hijos, o es la no educación superior o la mala educación superior. La pregunta es cómo volver la lucha por la educación superior y la lucha por la educación en una lucha de la sociedad colombiana, no solo del movimiento estudiantil. Yo creo que la MANE avanzó en ese sentido un poco, pero creo que falta mucho. Falta plantear claramente a la sociedad colombiana qué es lo que está en juego en términos de la educación superior y qué es lo que está en juego en términos de la educación para un padre de familia cualquiera, para un campesino, qué es lo que está en juego. Me parece que ese diálogo con el resto de la sociedad, ese lograr que los otros movimientos sean solidarios con el movimiento estudiantil, se ha quedado terriblemente corto. Hay que plantear la causa de la educación y de la educación superior como una causa en general de la sociedad. Si ustedes lo quieren, como parte de una lucha genérica de la sociedad, y si lo quieren, en otras palabras, diciéndolo desde la perspectiva de los marxistas británicos, como una lucha de clases, en el sentido de que está en juego precisamente en la lucha por la educación una lucha de clases, una lucha que toca al conjunto de la sociedad, no una lucha sectorial de los estudiantes. Entonces, respondiendo a esa primera pregunta, me parece que lo que se ha fallado históricamente, aunque ha habido momentos en que eso no ha sido así, es sacar la lucha de los estudiantes de una lógica sectorial y gremial para ponerla en una lógica social general. Y eso no está en la dicotomía entre lo político y lo gremial. No implica abandonar la especificidad de la lucha por la educación. Hay que reivindicar la especificidad de la lucha por la educación, pero hay que hacer que esa lucha sea una lucha para el conjunto de los movimientos sociales y el conjunto de la sociedad. A mí me parece que ese es el problema y el reto que tienen las organizaciones estudiantiles. En segundo lugar, sobre las crisis y las oportunidades y demás, Camilo realmente no estudió aquí sino un semestre. Fue el primer semestre del año 47. ¿Y fue el que...? Fue el del 9 de abril, sí. La carrera de sociología la fundó él. Sí, pero como estudiante estuvo un semestre y estuvo como estudiante de Derecho y se mamó. No. Se cerró la Universidad Nacional, no se mamó. Él se casó. Perdone, Sí. no se mamó. Fue porque en ese momento surgió el 9 de abril y se acabó es decir, se suspendieron las clases. Se cerró la Universidad Nacional, a eso me refiero. No entré una discusión sobre Camilo, que Camilo después no volvió a la Universidad Nacional y se graduó por otro lado, pero independientemente... García Márquez tampoco. Tampoco, él se mamó además, desde el estudio de Derecho, porque lo dice así, pero independientemente de eso, hay nuevas oportunidades con esta crisis, que creo que es la pregunta que usted hace, que es la pregunta que se retoma arriba. Yo creo que yo lo dije, yo sí creo que hay nuevas oportunidades, es decir, me parece que los movimientos sociales, y con frecuencia no nos dábamos cuenta de esto, venían en una lógica de la acción defensiva y una lógica de la acción de protección, lo que produjo la degradación total del conflicto armado fue que los movimientos sociales tuvieran que estar defendiéndose permanentemente, es decir, si pudiéramos ver la cantidad de reivindicaciones en términos de violaciones de derechos humanos, la cantidad de protección de líderes, de rotación de líderes por todo el país porque los iban a matar, 5 minutos, está bien. El movimiento social o los movimientos sociales estuvieron en una lógica defensiva. Me parece que la coyuntura va a permitir que se avance en una lógica mucho más ofensiva y más de construcción que en una lógica defensiva. Con reserva, de todas maneras,
no van a desaparecer los grupos paramilitares y no van a desaparecer de un día para otro los grupos paramilitares. Van a seguir actuando los grupos paramilitares. No van a desaparecer lógicas represivas del Estado, no durante mucho tiempo. El problema es que puede haber un nuevo escenario para deslegitimar esas lógicas represivas absolutamente y para deslegitimar a los grupos paramilitares. Pero además, todo el proceso de paz da la posibilidad de que entremos en un conflicto sobre qué significa la construcción de la paz. Y ese escenario es un escenario nuevo y es un buen escenario porque va a permitir poner en discusión todo lo que no fue discutido en La Habana. En tercer lugar, también muy rápidamente, yo sí creo que hay que hacer un balance sobre lo que sucedió en La Mane, pero no un balance con retrovisor simplemente, es decir, no un balance sin que en ese balance estén los que estuvieron en La Mane. Me parece que hay que hacer el balance con quienes estuvieron en La Mane, para entender qué fue lo que pasó y qué puede enseñarle eso en términos al futuro. Pero hubo cosas, y esto es anticiparme al balance, hubo cosas importantes que sucedieron en La Mane que no se deben repetir y que nos dan pistas hacia el futuro. La primera, hubo una centralización que fue perversa, y esa centralización se hizo en la Universidad Nacional, en la Facultad de Derecho, en el Departamento de Ciencia Política. Eso no se debe repetir, y no se debe repetir por diferentes razones. Primero, porque creo que las luchas, para reanimar las luchas están territorializadas. Es decir, uno es el problema que está viviendo la Universidad del Tolima, y la lucha por la defensa de la Universidad del Tolima puede ser una lucha simbólica en términos de los problemas presupuestales. Otro es el debate que se está haciendo en la Universidad de Antioquia sobre gobierno universitario, que se puede sumar con el debate de la Universidad de Nariño. Otro es el debate que se tiene en la Universidad Nacional sobre presupuesto y otras cosas. Es decir, hay que territorializar los debates. Y territorializar los debates también permite, aunque no es fácil, romper las lógicas nacionales de las organizaciones estudiantiles. Cuando hablo de las lógicas nacionales de las organizaciones estudiantiles, es que en mi balance, la organización, la MANE se rompió por lógicas nacionales de organizaciones estudiantiles, sin tener en cuenta cuáles son los elementos territoriales. Pero también entender que muchas de las cosas que se reflexionaron sobre el movimiento estudiantil en ese momento no eran reflexiones simplemente instrumentales, como la del cambio de repertorio. Eso no era un problema simplemente instrumental como se creyó, es decir, sí, chévere la reflexión sobre los repertorios, vamos a ser novedosos con los repertorios, pero eso no tenía nada que ver con el cambio en las formas de acción. Creo que hay que ser coherente en el cambio de los repertorios y en el cambio de las formas de acción. Hacemos repertorios más participativos, hagamos formas de acción más participativas, pero no hagamos la farsa de un repertorio más participativo cuando seguimos siendo totalmente autoritarios en la forma de organización del movimiento. Pero bueno, ahí habría muchas más cosas que habría que analizar. Ahora, ¿cómo romper lo bipolar o lo multipolar? Sí, me queda un minuto ya, en ese minuto. Creo que esto tiene serias dificultades y yo no haría el esfuerzo para tratar de hacer acuerdos de cúpulas y desgastarme tratando de hacer acuerdos de cúpulas y convencer a uno que el proceso de paz es importante al movimiento estudiantil, o que él convenza a los demás que lo central está en el modelo de desarrollo. Me parece que hacer esas discusiones de nuevo a partir de las cúpulas, que terminan siendo discusiones a partir de los partidos, porque son los partidos los que terminan dando la línea y entonces se sabe para dónde va, y ustedes saben de qué estoy hablando. Hacer esas discusiones a partir de las cúpulas no tiene sentido. Hagamos las discusiones en términos de las luchas territoriales y de la realidad y de cómo se pueden dar las luchas. Los estudiantes de la Universidad de Tolima se pueden mover por la Universidad de Tolima y por el problema presupuestal de las universidades a partir de su problema. Y los estudiantes de Pamplona se pueden mover a partir de sus problemas concretos. Territorialicemos la lucha del movimiento estudiantil. Creo que es la tarea que queda hacia adelante
sin considerar que lo que se hizo en la MANE es perdido. Creo que hay muchas cosas en la MANE que fueron muy importantes. Ya, el minuto que tenía. Bueno, no, pues como dos cosas sobre las preguntas alrededor del movimiento estudiantil. Creo que la pregunta articuladora es justamente esta de la oportunidad, ¿no? Hay una frase que la enseñan algunos sensei de taekwondo y que lo utilizan por ahí para promocionar cursos libres de taekwondo, que dice algo así como: ser bueno es importante, esforzarse mucho día a día es importante, estar en forma es importante, pero aprovechar la oportunidad lo es todo. Yo creo que pasa algo así un poco con los movimientos sociales. Es decir, las oportunidades están, muchas veces se producen más o menos objetivamente, pero no hay que aprovecharlas. Eso creo que pasa un poco con la izquierda en las elecciones que acabaron de pasar. Había unas oportunidades, más o menos, pero no existía cómo aprovecharlas. Entonces, ¿cuáles son los problemas para aprovechar estas oportunidades? Digamos que las oportunidades no están dadas, pues, no son completamente objetivas, sino que requieren también que alguien las enuncie, requieren que alguien las represente, que alguien las signifique o que alguien las construya, digamos, que construya un marco cognitivo sobre la realidad. Entonces creo que el primer problema es que justamente que exista todavía estas discusiones sobre, pues, las que usted comentaba sobre la MANE, ¿no? Es decir, porque eso lo que deja ver es que no hay un marco cognitivo, por ejemplo, sobre lo que pasó en el 2011. No se sabe si fue victoria o si fue pérdida, si fue ganancia o si no fue. Entonces no hay un marco cognitivo, no hay una representación de la realidad. Digamos, más o menos todas las representaciones de la realidad son diversas, obviamente, pero una que permita una convergencia política. Digamos, un marco de acción colectiva, técnicamente hablando. Pasa un poco también con 1971. Es decir, en el 2011 se retomó mucho esa memoria de 1971. Y entonces, si uno revisa la historiografía sobre 1971, casi que hay como unos balances muy negativos. Entonces se dice: por no tener una organización gremial, por el sectarismo de las organizaciones, por la forma vertical como operaban las organizaciones, que eran organizaciones estudiantiles pero también políticas, y no existía una organización gremial de los estudiantes, se perdió el cogobierno. Es un poco ese balance que predomina en la historiografía. Sin embargo, en el 2011, la memoria que se retomaba era una memoria como: mire lo que alcanzaron a hacer en 1971, es decir, era una memoria un poco más positiva. ¿Por qué lo alcanzaron a hacer así? Bueno, por ejemplo, no podemos caer en el sectarismo. Entonces, cada vez que había una discusión, por ejemplo, entre las organizaciones nacionales y los independientes, la red de estudiantes independientes, pues había como esto: estamos repitiendo otra vez lo de 1971. Es decir objetivamente si 1971 fue un triunfo o un fracaso es un poco complicado, hay que fijar unos criterios. Entonces creo que el aspecto subjetivo de la memoria juega mucho en eso, porque es finalmente lo que permite que las distintas organizaciones se pongan de acuerdo para hacer algo en función de un objetivo común. Ahora, ¿cómo se puede preparar el movimiento o los movimientos para aprovechar las oportunidades? Que en parte dependen también de esa lectura que hagan. Yo pienso que hay que, digamos, comparto obviamente que no existe una división tajante entre lo social y lo político. Digamos que lo social también es política y también hay relaciones de poder, etc. Pero de todas formas existe ese problema de, por ejemplo, querer siempre crear una organización gremial. Creo que hay una herencia, otra vez sin un juicio de valor, pero hay una herencia leninista ahí en esa división, digamos, entre lo social y lo político. En el 2011 yo hablo con un líder de una organización y entonces yo le decía un poco como: ¿ustedes creen que la MANE ha logrado articular al pueblo colombiano con su discurso? O sea, otras demandas sentidas del pueblo colombiano con su discurso. Entonces él me decía un poco, me daba esta respuesta: no, porque es que nuestra lucha es económica, nuestra lucha no es política. Uno puede, se encuentra esta terminología en el que hace de Lenin. Es decir, las luchas económicas son luchas, digamos, sectoriales, gremiales,